Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa La Silla Jurídica de José. En la tarde de hoy contamos con dos personas muy especiales, invitadas a este programa, la doctora Sandra Margarita Medina y nuestra alumna Sandra Ariza, estudiante de la Universitaria de Colombia de quinto semestre de Derecho. La doctora Sandra, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial que pocos colombianos del común ignoran, y es el trámite de sucesión en el que interviene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Sandra Margarita, muy buenas tardes. Hola José, buenas tardes. Es un placer tenerla en nuestro programa y cuéntenos, ¿qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Bueno José, muchas gracias por tu invitación. Te cuento que el papel que desempeña el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el proceso sucesoral, primero debemos conocer qué es el instituto, que es un establecimiento público de orden nacional descentralizado con personería jurídica autónoma, administrativa y propia, con patrimonio propio, el cual fue creado por la Ley 75 de 1968 y está adscrito al Ministerio de Protección Social, el cual tiene por objeto propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia. También tiene como objeto proteger al niño, la niña y el adolescente, garantizándole sus derechos en el cumplimiento de la Constitución política. Eso lo encontramos en el artículo 44 de nuestra Carta. El bienestar familiar se encuentra en el quinto orden sucesoral de herencia. Conforme a la regla establecida por ellos, el artículo 1040 y 1051 del Código Civil habla de la vocación hereditaria, que es la capacidad que tiene el instituto para heredar los bienes pertenecientes a un patrimonio herencial cuando el causante difunto no ha testado, no le sobrevienen hijos, ni cónyuges, ni padres, ni hermanos, ni sobrinos, y el instituto también tiene los derechos que se generen en relación con los bienes vacantes y mostreños. Doctora Sandra Margarita, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y de acuerdo a lo que ustedes nos dicen, cumple una función muy especial, y es que en esa parte de herencia, esos bienes sí son responsables y van a parar a buenas manos. Pues José, déjame decirte que aquí estamos hablando de los bienes vacantes y mostrencos. Me imagino que ustedes conocen jurídicamente cuáles son los bienes vacantes y mostrencos. Muy bien, doctora. Como lo indicaba la doctora Sandra Margarita, los bienes mostrencos se encuentran en el artículo 706 del Código Civil. ¿Qué son los bienes mostrencos? Son aquellos bienes inmuebles que han tenido dueño particular, pero han sido abandonados material y jurídicamente sin que pueda hallarse el verdadero dueño. Esto nos dice el Código Civil. En el mismo orden de idea, los bienes vacantes son los bienes inmuebles. Por lo tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como tiene derecho a heredar sucesiones intestadas, también tiene derecho a los bienes vacantes y mostrencos. Hay casos en donde la cosa se debe poner a disposición del dueño. Por ejemplo, cuando la cosa por naturaleza o que por sus señales indique haber estado en dominio anterior. Si éste fuere conocido y cuando no es conocido, se reputará provisoriamente. Estar vacante o ser mostrenca, la cosa está en el artículo 704 del Código Civil, y en estos casos pertenecería al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y pasando a preguntarle a nuestra alumna, la señorita Sandra Ariza,
¿cuál es el procedimiento, cuál es el trámite que debe tener las vocaciones hereditarias ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Bueno, mucho gusto, soy Sandra, como lo dijo aquí mi compañero José. Les voy a explicar el trámite para las denuncias de vocaciones hereditarias por parte del ICBF. Toda persona que descubra la existencia de un bien o de una cosa mostrenca o vacante, deberá hacer una denuncia por escrito ante la Dirección General o Regional del ICBF. En este escrito se deberá incluir la afirmación del denunciante que éste va a proceder con buena fe. Esta afirmación deberá estar bajo juramento. El ICBF también se encargará de realizar la estimación del valor comercial del bien denunciado. Como otro paso tenemos que en el mismo escrito el denunciante manifestará su propósito de celebrar el respectivo contrato, porque esto va a ser como un contrato entre el ICBF y el denunciante. Entonces el ICBF cuando celebren este contrato deberá hacer una respectiva declaración judicial de que los bienes son mostrencos o en su efecto la adjudicación al instituto. En el contrato también se estipulará la participación, que la participación es un valor que es un valor que se le da al denunciante por haber denunciado el bien mostrenco o vacante. Entonces esa participación será de acuerdo a la escala establecida en el artículo 107 del decreto 2388 de 1979. Una vez sea presentada la denuncia, se exigirá al denunciante los documentos necesarios para comprobar su veracidad, el cual dispone de un término de 30 días. Si este denunciante en ese término de 30 días no presenta esos documentos, el ICBF podrá iniciar el proceso sucesoral sin que el denunciante tenga derecho a la participación. Por último, iniciada la acción pertinente, el denunciante se obliga a adelantar las diligencias y participar en el juicio hasta su terminación. Muchas gracias por la invitación. Quisimos preguntarle a la gente de a pie, a la gente del común, qué conocimiento tiene sobre el trámite de sucesión en el que interviene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y esto nos encontramos. Estamos buscando personas para preguntarle sobre el tema. Hola señorita, ¿me permites una pregunta? Claro, sí. ¿Tú qué piensas que pasa con una herencia cuando no tiene herederos esta persona que falleció? ¿Quién la recibe o qué destino tiene esa herencia? ¿Tú sabes algo? ¿Tienes idea? Cuéntanos. No, la verdad, es una pregunta, de verdad, es una pregunta que para mí es nueva. Yo pensaría que eso se pierde, seguramente. Si no hay nadie que lo pida, pues yo creo que si no hay herederos, pues se pierde. Eso es lo que yo pienso. Vamos a entrevistar a otra persona que nos encontramos que quiere contribuir con esta entrevista. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, sí señor. ¿Nos permite hacerle una entrevista y grabarlo? Sí, claro. Bueno, la pregunta que le tenemos es, ¿usted conoce cuál es el trámite de sucesión en el que hace parte el ICBF? A ver, cuando interviene el Instituto de Bienestar Familiar es cuando quedan menores de edad que no pueden ellos mismos actuar sobre los bienes. Entonces debe haber una intervención del Instituto de Bienestar Familiar y si tienen familiares, entonces el Instituto de Bienestar Familiar controla a los familiares para que no despilfarren el dinero que les quedó. Correcto. Muchísimas gracias por su colaboración. De nada. Bueno, y para despedir nuestro programa,
El tiempo es corto, doctora Sandra Margarita y a nuestra alumna Sandra, muchas gracias por habernos acompañado en la silla jurídica de José y los esperamos en un próximo programa.